A veces, el peso de un sueño es lo único que nos mantiene de pie cuando el mundo entero parece empujarnos hacia el suelo. Esta es la crónica de un hombre que no tenía nada más que una promesa grabada en el alma y un par de manos curtidas por el frío de las madrugadas. Es el relato de cómo la disciplina silenciosa puede construir castillos sobre cimientos de barro y cómo la fe se convierte en ladrillos cuando el corazón se niega a rendirse ante la escasez. Prepárate para caminar por las calles empapadas de una ciudad que no duerme y para sentir el calor de un café que salvó más que solo el hambre de quienes lo bebían. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que derribará cada una de tus excusas y te enseñará que el hogar más grande no se construye con cemento, sino con la voluntad inquebrantable de quien decide no ser una víctima de su destino. La ciudad despertaba envuelta en una neblina gris que parecía devorar los edificios antes de que el sol tuviera oportunidad de tocarlos. Julián caminaba empujando un viejo triciclo de metal cuyas ruedas chirriaban rítmicamente, como si protestaran por el peso de los termos gigantes y las canastas repletas de pan dulce. Cada paso que daba sobre el pavimento mojado resonaba en el silencio de las 4 de la mañana, una hora en la que la mayoría de las personas todavía se encontraban refugiadas bajo el calor de sus mantas. Julián no sentía el frío, o al menos había aprendido a ignorarlo hace mucho tiempo. Sus dedos, entumecidos por la humedad, apretaban los manubrios con una fuerza que nacía de la necesidad absoluta. Había llegado a la capital 10 años atrás, con una maleta de cartón y una promesa hecha frente a una tumba en su pueblo natal. Le había jurado a su madre que algún día su hija no tendría que dormir en suelos de tierra, ni ver cómo el agua se filtraba por el techo cada vez que el cielo lloraba. Julián miraba las casas grandes de los barrios altos con una mezcla de respeto y anhelo. No sentía envidia, sino una curiosidad profunda por entender qué hilos movían el mundo de aquellos que tenían un lugar al cual pertenecer de verdad. Su pequeña hija, Lucía, lo esperaba cada tarde en una habitación alquilada de 3 metros cuadrados, donde el olor a humedad era un visitante constante. Julián trabajaba 14 horas al día vendiendo café y pan de dulce. Cada moneda que recibía era un tesoro que contaba con una devoción casi religiosa al final de la jornada. $1, $2, $5. El dinero fluía a través de sus manos, pero casi nunca se quedaba en ellas. La renta, la comida, los útiles escolares y las medicinas para los resfriados constantes de Lucía parecían devorar sus esfuerzos antes de que pudieran acumularse. Un martes particularmente crudo, mientras el viento soplaba con una violencia que amenazaba con volcar su triciclo, Julián se detuvo frente a una obra de construcción. Los obreros bajaban de los camiones con sus cascos amarillos y sus rostros llenos de sueño. Julián comenzó a servir el café humeante en vasos de plástico. El vapor subía hacia su rostro, dándole un respiro momentáneo de la gélida mañana. Uno de los hombres, un veterano de hombros anchos llamado Don Ricardo, lo miró fijamente mientras soplaba su bebida. «Muchacho, llevas años pasando por aquí y siempre tienes la misma mirada de quien está viendo un fantasma», comentó Don Ricardo con una voz ronca pero amable. Julián sonrió con timidez mientras entregaba un pan de canela. «No es un fantasma, Don Ricardo, es una casa. Estoy viendo cómo ponen esos ladrillos y me pregunto cuántos de esos necesitaría yo para que mi hija deje de tener miedo cuando truena». El viejo obrero asintió lentamente y sacó un billete de $5 para pagar su cuenta. «Los ladrillos son la parte fácil, Julián. Lo difícil es la paciencia para poner uno solo cada día, sin falta, sin excusas y sin mirar cuánto falta para terminar la pared». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire mientras Julián continuaba su ruta. La paciencia era algo que él creía tener, pero el hambre de progreso empezaba a desgarrar su paz interna. Ese mes, el dueño de la vecindad le había anunciado que el alquiler subiría $50 más. Era una cifra que para muchos podría ser insignificante, pero para Julián representaba 100 cafés adicionales que debía vender, 100 sonrisas forzadas bajo la lluvia, 100 veces más el esfuerzo de sus piernas ya agotadas. Esa noche llegó a su cuarto y encontró a Lucía dibujando en el reverso de unos volantes publicitarios que había recogido de la calle. «Mira, papá,
Dibujé nuestra casa. Tiene ventanas grandes para que entre el sol y un jardín donde no hay charcos de agua, dijo la niña, con los ojos brillando de una ilusión que a Julián le dolió en el pecho. Él la abrazó con fuerza, sintiendo la fragilidad de sus huesos pequeños. Te lo prometo, Lucía, vamos a tener esas ventanas. Dios sabe que estamos trabajando para eso. Sin embargo, la vida tiene formas crueles de probar la resistencia de un hombre. Pocos días después, mientras cruzaba una avenida principal, un vehículo que viajaba a exceso de velocidad golpeó el costado de su triciclo. El impacto no fue mortal, pero fue devastador para su sustento. Los termos se rompieron, el café se derramó como sangre negra sobre el asfalto y la estructura de metal que le permitía trabajar quedó doblada e inservible. Julián quedó sentado en la acera, viendo cómo el conductor huía sin siquiera mirar atrás. Sus manos sangraban por los vidrios rotos y su corazón latía con una furia sorda. $600 en pérdidas. Era todo lo que tenía, convertido en chatarra en cuestión de segundos. La gente pasaba a su alrededor, algunos con lástima, otros con la indiferencia de quien ve un accidente más en la gran ciudad. Julián no lloró. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Se levantó lentamente y comenzó a recoger los restos de lo que fue su microempresa. Esa noche caminó kilómetros arrastrando el metal torcido, sintiendo que la promesa que le hizo a su hija se desvanecía en la oscuridad del callejón donde vivían. Al llegar, Lucía estaba dormida sobre la mesa. Julián se sentó en el suelo, rodeado de la nada. El silencio de la habitación era opresivo. Fue en ese momento de oscuridad absoluta donde algo dentro de él cambió. Podía rendirse, regresar al campo y aceptar que su destino era la pobreza eterna, o podía usar ese dolor como combustible. Recordó las palabras de don Ricardo sobre poner un solo ladrillo a la vez. No necesitaba un triciclo nuevo de inmediato. Necesitaba la voluntad de empezar de nuevo, incluso si era desde un escalón más abajo. Al día siguiente, Julián no se quedó en cama. Salió a la calle con 2 termos pequeños que le prestó una vecina y una bolsa de tela con unos cuantos panes que compró a crédito en la panadería de la esquina. Ya no tenía la comodidad del triciclo. Ahora debía cargar el peso sobre sus propios hombros. El dolor en su espalda era constante, pero su mente estaba enfocada en una sola cifra. $10 de ahorro diario, sin falta. Comenzó a estudiar el comportamiento de sus clientes con una agudeza que antes no tenía. Se dio cuenta de que los guardias de seguridad de los edificios corporativos pasaban frío durante toda la noche y no tenían quien les llevara algo caliente a las 3 de la mañana. Decidió cambiar su horario. Empezaría antes, caminaría más, hablaría menos y escucharía más. Un mes después de haber perdido su triciclo, Julián ya no solo vendía café. Había notado que muchos trabajadores olvidaban sus paraguas o necesitaban pañuelos desechables en los días de viento. Con unos pocos dólares extra, compró estos artículos y los ofreció junto a su bebida. Su pequeña bolsa de tela se convirtió en una mochila pesada, pero su capital empezó a crecer. Una tarde, mientras descansaba bajo la sombra de un árbol en un parque, se encontró de nuevo con don Ricardo. El hombre lo observó, notando la ausencia del triciclo y el cansancio evidente en su rostro. «¿Qué pasó con tu transporte, muchacho?», preguntó el obrero. Julián le contó lo sucedido sin buscar lástima, solo narrando los hechos. Don Ricardo lo escuchó en silencio y luego metió la mano en su bolsillo, sacando un billete de $20. «No te lo estoy regalando, Julián. Quiero que me traigas café y pan para todo mi grupo de trabajo cada mañana, directamente a la obra. No me importa si tienes que cargarlo en la espalda, nosotros te vamos a comprar a ti». Ese contrato informal fue el primer gran ladrillo de su nueva construcción. Julián ahora tenía un ingreso asegurado cada mañana, pero no se conformó. Entendió que el dinero por sí solo no lo sacaría de la habitación de 3 metros cuadrados. Necesitaba disciplina financiera. Comenzó a anotar cada centavo en una pequeña libreta que llevaba siempre en el pecho. Aprendió que $1 ahorrado hoy eran 10 minutos de libertad mañana. Pasaron los meses y el ahorro de Julián alcanzó los $1,000. Para él, esa cifra era una fortuna, pero sabía que para una casa propia todavía faltaba un camino inmenso. Fue entonces cuando decidió buscar un terreno en las afueras,
un lugar donde el suelo fuera firme, aunque estuviera lejos del centro. Encontró un lote lleno de maleza y piedras, un sitio que nadie más quería porque requería demasiado trabajo para ser habitable. El dueño pedía $5,000 por el terreno. Es imposible, pensó Julián en un primer momento. Pero luego miró el dibujo de Lucía, que ya estaba un poco amarillento por el tiempo, colgado en la pared de su cuarto. No era imposible. Solo era una cuestión de tiempo y de cuántos cafés más estaba dispuesto a servir. Hizo un trato con el vendedor. Pagaría $1,000 de entrada y el resto en cuotas mensuales de $200. El hombre, conmovido por la determinación de aquel vendedor ambulante que vestía ropa remendada pero limpia, aceptó el trato. A partir de ese día, Julián se convirtió en una máquina de trabajo. Su vida se redujo a la mínima expresión de gasto. Comía lo básico, caminaba en lugar de usar el transporte público y cada moneda sobrante iba directamente al pago de su tierra. Lucía, a pesar de su corta edad, entendía que su padre estaba librando una batalla épica. Ella lo ayudaba a llenar los termos y a organizar los paquetes de pan, convirtiéndose en su pequeña aliada en la conquista del futuro. Hubo días en los que el cuerpo de Julián simplemente no quería obedecer. Días de fiebre donde el frío de la lluvia se sentía como agujas en sus pulmones, pero en esos momentos cerraba los ojos y visualizaba la llave de su propia puerta. Imaginaba el sonido metálico de la cerradura girando y la sensación de seguridad al saber que nadie podría pedirle que se marchara de su propio hogar. El dinero dejó de ser solo papel y metal para convertirse en el material sagrado con el que compraría su dignidad. Llegó el segundo año de su travesía y Julián ya había pagado más de la mitad del terreno. Sin embargo, el destino volvió a poner a prueba su entereza. Una crisis económica golpeó al país y los precios de los insumos subieron drásticamente. El café y la harina costaban el doble, pero sus clientes, obreros y guardias, no podían pagar más por su desayuno. Julián se encontraba en una encrucijada. O subía los precios y perdía a sus clientes, o mantenía los precios y veía cómo su sueño se alargaba indefinidamente. Se sentó en el borde de su cama, con la libreta de ahorros en la mano. Las cuentas no cuadraban. Si seguía así, no podría pagar la cuota del terreno ese mes. El miedo, ese viejo conocido que siempre acecha en las sombras de la pobreza, intentó paralizarlo. Pero Julián ya no era el mismo hombre que llegó a la ciudad con una maleta de cartón. Ahora era un guerrero que conocía el valor de la estrategia. Decidió hablar con el panadero donde compraba sus productos. Le propuso un negocio. Él mismo ayudaría en la panadería durante las horas de la madrugada, antes de salir a vender, a cambio de un precio preferencial en el pan. El panadero, viendo la seriedad y el compromiso de Julián, aceptó. Ahora, Julián dormía apenas 3 horas al día. Trabajaba en el horno desde la medianoche hasta las 4 y luego salía a las calles con sus termos. Su cuerpo empezó a mostrar los signos del agotamiento extremo. Sus ojos estaban hundidos y sus manos siempre olían a levadura y café. Pero su espíritu estaba más vivo que nunca. En el tercer año, Julián dio el último pago del terreno. El documento que lo acreditaba como dueño legal de ese pequeño pedazo de tierra llegó a sus manos un viernes por la tarde. Fue a su habitación, tomó a Lucía de la mano y la llevó en un autobús hasta las afueras. Caminaron por el sendero de tierra hasta llegar al lote baldío. «Aquí será, Lucía», dijo Julián con la voz quebrada. La niña miró el espacio lleno de piedras y maleza, pero en sus ojos no había decepción. Ella no veía un terreno vacío, veía el jardín que había dibujado años atrás. «Papá, ¿cuándo empezamos a poner los ladrillos?», preguntó ella con una sonrisa. Julián se arrodilló y tocó la tierra con sus manos. «Mañana mismo, hija. Mañana mismo». Esa noche, Julián no pudo dormir, pero no por el trabajo, sino por la emoción. Tenía la tierra, pero no tenía materiales ni dinero para la construcción. Había agotado todos sus ahorros en la compra del lote. Sin embargo, la lección de don Ricardo seguía vigente. No necesitaba construir la casa completa en un mes. Solo necesitaba empezar la base. Un saco de cemento, un poco de arena, unos cuantos ladrillos. Regresó a la obra donde trabajaba don Ricardo y le pidió un favor que no tenía que ver con dinero. «Don Ricardo, ya tengo el terreno.
Enséñeme a pegar ladrillos en mis horas libres. El viejo obrero lo miró con un orgullo profundo y aceptó de inmediato. Durante los siguientes 6 meses, Julián pasó sus tardes después de las ventas aprendiendo los secretos de la construcción. Aprendió a nivelar el suelo, a mezclar la mezcla perfecta y a levantar paredes que no se cayeran con el viento. Cada dólar que ganaba ahora se transformaba en materiales. Si vendía 20 cafés extras, compraba 10 ladrillos. Si lograba vender todos los paraguas en un día de tormenta, compraba una bolsa de cemento. Era un proceso lento, casi desesperante para alguien que no tuviera una visión clara. Los vecinos del terreno lo veían llegar cada tarde, cansado y sucio, para poner apenas 2 o 3 filas de ladrillos antes de que oscureciera. Algunos se burlaban en silencio, pensando que ese hombre nunca terminaría su ambiciosa tarea. Pero Julián no los escuchaba. El sonido de su propia determinación era más fuerte que cualquier crítica externa. Un día, mientras Julián intentaba levantar una de las vigas principales, don Ricardo apareció en el terreno con otros 3 obreros de la construcción. Traían herramientas y una energía que cambió el ambiente de inmediato. Julián, nos enteramos de que este es el proyecto más importante de la ciudad y no podíamos dejar que lo hicieras solo, dijo don Ricardo con una carcajada. Julián no sabía qué decir. Los hombres se pusieron a trabajar con una destreza que a él le habría tomado meses replicar. En un solo fin de semana, la estructura básica de la casa estaba en pie. Julián les ofreció el poco dinero que tenía, pero ellos se negaron rotundamente. «Solo prepáranos el mejor café que tengas, Julián, y estamos a mano», le dijeron. Ese gesto de solidaridad le recordó que en el camino hacia el éxito, la integridad y el buen trato hacia los demás son monedas que a veces valen más que el oro. La construcción avanzaba, pero los desafíos no terminaban. Julián necesitaba instalar el techo y las ventanas, las partes más costosas de la obra. El invierno se acercaba y sabía que si no cerraba la estructura, la humedad arruinaría el trabajo realizado. Necesitaba $2,000 de manera urgente. Fue en ese momento cuando la vida le presentó una oportunidad inesperada, una de esas que solo aparecen cuando has demostrado que estás dispuesto a darlo todo. Julián miraba las nubes grises que se amontonaban en el horizonte como soldados de piedra listos para la invasión del invierno. Los $2,000 que necesitaba para el techo parecían una montaña imposible de escalar con solo vender cafés de a 50 centavos y panes sencillos. Pero la adversidad no es un muro, es un maestro que nos obliga a agudizar el ingenio cuando el hambre de triunfo es más fuerte que el miedo al fracaso. Julián comprendió que para obtener resultados que nunca había tenido, debía hacer algo que nunca había intentado. No podía seguir siendo solo el hombre que caminaba por las calles. Tenía que convertirse en la solución para los problemas de quienes tenían más recursos que él. Observó los grandes edificios de oficinas que rodeaban la zona bancaria. Cientos de empleados llegaban apresurados cada mañana, muchos de ellos sin haber desayunado, corriendo entre reuniones y llamadas telefónicas. Julián se dio cuenta de que su café era bueno, pero su servicio podía ser excepcional. Invirtió sus últimos $30 en comprar recipientes térmicos de mejor calidad y diseñó un sistema de suscripción semanal. En lugar de esperar a que la gente saliera a la calle, él entraría en los corazones de esas empresas. Empezó por hablar con las recepcionistas, tratándolas con una caballerosidad que rara vez recibían. Les ofrecía una muestra gratuita de su café especial, endulzado con un toque de canela y secreto familiar, acompañado de un pan de mantequilla recién horneado. Pronto, la voz se corrió. Julián ya no era el vendedor ambulante que pasaba de largo, era el señor del café que traía un momento de paz a la oficina antes de que empezara el caos. En una de esas mañanas, una mujer llamada Elena, directora de una importante firma de abogados, lo detuvo en el pasillo. «Julián, su café es el único que me hace recordar la casa de mi abuela, pero lo que más me impresiona es su puntualidad. He notado que llega exactamente a las 7:15 de la mañana. Ni un minuto antes, ni un minuto después. ¿Cómo lo hace cargando todo eso en la espalda?» Julián la miró con respeto y respondió con sencillez. «Señora Elena, cuando uno construye un hogar con cada paso que da, el tiempo no es un enemigo. Es el material con el que medimos nuestro compromiso.
Si llego tarde, le estoy robando a mi hija un minuto de su futuro. Elena, conmovida por la seriedad en los ojos del hombre, le propuso algo que cambiaría el rumbo de su economía. Necesito que provea el desayuno para todas nuestras juntas directivas y para los clientes internacionales que recibimos. Son aproximadamente 50 personas, 3 veces por semana. Pagaremos $15 por cada servicio completo. Julián hizo la cuenta mental rápidamente. Aquello significaba $750 por semana, solo con ese cliente. Sus manos temblaron ligeramente, pero su voz permaneció firme al aceptar el trato. Esa misma tarde Julián regresó al terreno. Ya no caminaba con el peso del cansancio, sino con la ligereza de la esperanza. Los $2,000 para el techo estaban ahora al alcance de su mano. Pero no se detuvo allí. Entendió que el dinero, cuando se maneja con sabiduría, se multiplica como las semillas en tierra fértil. En lugar de gastar su primera ganancia, compró una bicicleta de segunda mano y le adaptó una caja de madera elegante para transportar los pedidos de manera más profesional. La disciplina de Julián se volvió legendaria en el barrio. Se despertaba a las 2 de la mañana para ayudar en la panadería. Entregaba sus pedidos corporativos a las 7 y luego seguía con su ruta habitual hasta las 4 de la tarde. Al caer el sol, se dirigía a su terreno para seguir pegando ladrillos bajo la luz de una pequeña lámpara de queroseno. Lucía lo acompañaba a veces, sentada sobre una pila de arena, leyendo sus libros de escuela en voz alta para que su padre también aprendiera mientras trabajaba. «Papá, ¿por qué los ladrillos tienen que estar tan derechitos?», preguntaba la niña con curiosidad. «Porque si la base está torcida, Lucía, toda la casa sentirá el peso de ese error cuando lleguen las tormentas. En la vida es igual, si tus valores no están alineados, tu éxito se derrumbará ante la primera prueba», explicaba Julián mientras nivelaba con cuidado la mezcla de cemento. Llegó el día en que Julián finalmente reunió los $2,000 necesarios para el techo y las ventanas. Fue a la ferretería y pagó en efectivo, sintiendo el peso de cada billete como el resultado de miles de pasos y de innumerables noches sin dormir. Cuando el camión llegó al terreno con las láminas de zinc y los marcos de aluminio, Julián sintió que el aire entraba en sus pulmones de una manera diferente. Por primera vez en su vida, no estaba pagando el derecho de estar en un lugar ajeno. Estaba invirtiendo en su propia soberanía. Don Ricardo y sus compañeros regresaron para ayudar con la instalación. El sonido del martilleo sobre el metal resonaba en el valle como una sinfonía de victoria. Mientras los hombres trabajaban en las alturas, Julián preparaba una olla gigante de sancocho para agradecerles. El aroma de la carne, las papas y el cilantro se mezclaba con el olor a tierra fresca y cemento. Aquella no era solo una construcción, era una ceremonia de fraternidad. Cuando colocaron la última lámina del techo, el sol se filtraba por los espacios de las ventanas aún sin cristales, creando patrones de luz dorada sobre el suelo de concreto rústico. Julián entró a la que sería la habitación de su hija. No había lujos, no había alfombras ni decoraciones costosas, pero las paredes estaban secas y el refugio era real. Se arrodilló y besó el suelo, llorando por primera vez en años. Lloró por el triciclo roto, por el frío de las madrugadas, por el hambre que a veces ocultaba para que Lucía comiera un poco más, y por la promesa cumplida que ahora tenía forma de hogar. Sin embargo, el éxito de Julián empezó a despertar una sombra que suele acompañar a quienes prosperan. La envidia de aquellos que prefieren quejarse antes que esforzarse. Un grupo de vendedores que antes lo veían como un igual, empezaron a esparcir rumores de que Julián estaba haciendo algo ilegal para conseguir tanto dinero tan rápido. No concebían que el café y el pan pudieran construir una casa. Un mediodía, mientras Julián cargaba sus materiales, 3 hombres lo interceptaron en el camino. «Vaya, el señor empresario ahora se cree mucho porque tiene paredes de concreto», dijo uno de ellos con tono burlón. «¿Cuánto dinero tienes ahí en esa mochila, Julián? Danos un poco para la comunidad, ya que tú tienes de sobra». Julián los miró sin odio, pero con una autoridad que emanaba de su integridad. «Lo que tengo en esta mochila es el resultado de despertarme cuando ustedes todavía están soñando y de acostarme cuando ya se han gastado su dinero en licor. Si quieren lo que yo tengo, les enseño a trabajar. Pero no les daré ni un centavo de lo que le pertenece al futuro de mi hija». Los hombres, intimidados por la calma de Julián y por la presencia de otros vecinos que habían empezado a admirar al vendedor,
se retiraron entre dientes. Esa noche, Julián comprendió que ser dueño de una casa no solo significaba tener un techo, sino también tener la fortaleza para proteger lo que se ha construido. Decidió que su casa no solo sería para él y Lucía, sino que se convertiría en un centro de inspiración para otros. Comenzó a invitar a los jóvenes del barrio los domingos por la tarde. Les enseñaba a llevar cuentas básicas, a ahorrar aunque fuera 10 centavos al día y a entender que el dinero es un sirviente excelente, pero un maestro terrible. Su historia empezó a cruzar las fronteras de su vecindario. La gente ya no solo quería su café, quería escuchar su filosofía. Un año después de haber puesto el primer ladrillo, la casa estaba terminada. Tenía una fachada sencilla pintada de blanco, con marcos de ventanas de un color azul vibrante que recordaba al cielo de verano. El jardín que Lucía dibujó estaba lleno de flores que ellos mismos habían plantado. Julián había logrado ahorrar otros $5,000 adicionales, no para lujos, sino como un fondo de seguridad para la educación de su hija. Aprendió que la verdadera riqueza no es lo que puedes comprar, sino lo que dejas de temer. El día de la mudanza oficial fue un evento sencillo pero profundo. Cargaron sus pocas pertenencias en una camioneta alquilada. Al entrar por la puerta principal, Julián le entregó la llave a Lucía. «Esta es tu casa, hija. Nunca permitas que nadie te diga que tus sueños son demasiado grandes para tu realidad. Tú viste cómo cada uno de estos ladrillos fue puesto con amor y con esfuerzo. Recuerda siempre que no importa cuán pequeña sea la moneda que tengas en la mano, si la usas con propósito, puedes construir un imperio». Lucía recorrió los pasillos, tocando las paredes con asombro. Ya no había olor a humedad. Ya no había miedo a que el techo se cayera sobre sus cabezas. Esa noche, mientras afuera caía una lluvia torrencial, ellos estaban a salvo. Julián se sentó en su pequeño comedor de madera, escuchando el golpeteo del agua contra el techo de zinc. Para otros era ruido. Para él era la canción de la victoria. Pero el destino aún tenía una lección final para Julián. Una mañana recibió una llamada de Elena, la directora de la firma de abogados. «Julián, la empresa se está expandiendo y vamos a abrir una cafetería formal dentro de nuestra nueva sede principal. Queremos que usted sea el dueño y administrador de ese espacio. No queremos que sea un empleado. Queremos que sea nuestro socio. Nosotros ponemos el local y el equipo. Usted pone su marca y su calidad». Julián se quedó en silencio. Había pasado de ser un hombre con un triciclo doblado en un callejón a ser un potencial empresario con un local en el centro financiero. En ese momento entendió que la casa no era el destino final, sino el cimiento de algo mucho más grande. Aceptó el desafío, pero con una condición: que pudiera contratar a otros vendedores ambulantes que estuvieran dispuestos a aprender el valor de la disciplina y el ahorro. La cafetería se llamó El Ladrillo Dorado. En la entrada, Julián colocó una vitrina con el viejo termo de café que había sobrevivido al accidente del triciclo y el dibujo original que Lucía había hecho años atrás. Era un recordatorio constante de que el origen es sagrado y que nunca hay que olvidar de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Los años pasaron y Julián se convirtió en un referente de superación en toda la ciudad. Pero si alguien le preguntaba cuál era su secreto, él no hablaba de inversiones complejas ni de estrategias de mercado. Él simplemente sacaba su vieja libreta, señalaba una cifra de $10 y decía que la grandeza no se encuentra en los grandes saltos, sino en la capacidad de no detenerse nunca, sin importar cuán corto sea el paso que puedas dar hoy. Al final del día, cuando las luces de la cafetería se apagaban y él regresaba a su casa blanca con ventanas azules, Julián se sentaba en el porche a ver las estrellas. Sabía que cada una de esas luces en el cielo era como un sueño esperando a ser alcanzado por alguien que no tuviera miedo de ensuciarse las manos y de limpiar su alma de excusas. El vendedor ambulante ya no vendía solo café. Ahora entregaba esperanza a manos llenas. Los años pasaron con la cadencia de una marea que retira la arena, pero deja joyas en la orilla. La pequeña Lucía creció entre el aroma del café y el sonido de los libros, viendo cómo su padre transformaba cada gota de sudor en una oportunidad tangible. La casa de fachada blanca y ventanas azules dejó de ser solo una construcción, para convertirse en un santuario de memorias y un símbolo de lo que es posible
cuando la voluntad se niega a quebrarse. Julián veía a su hija caminar por los pasillos, ya no como la niña que dibujaba en volantes viejos en un cuarto oscuro, sino como una mujer joven con la misma determinación de acero en la mirada. La cafetería El Ladrillo Dorado se convirtió en mucho más que un negocio exitoso en el centro financiero. Se transformó en un faro para los desposeídos. Julián no solo servía bebidas, él servía dignidad. Implementó un programa donde cada empleado, muchos de ellos antiguos vendedores ambulantes, recibía una formación en finanzas personales y un incentivo de ahorro. Ayudó a más de 20 familias a comprar sus propios terrenos, enseñándoles la misma contabilidad del alma que lo salvó a él en sus noches más amargas. Julián entendió que la verdadera victoria no consistía en ser el único que subiera la montaña, sino en construir un camino para que otros también pudieran llegar a la cima. Un mediodía de sol radiante, Julián se encontraba sentado en la primera fila de un auditorio universitario. Su espalda, aunque un poco más encorvada por el paso del tiempo y el esfuerzo de los años, lucía un traje sencillo pero impecable. Lucía, vestida con su toga y birrete, subió al estrado para recibir su título como arquitecta. Cuando llegó el momento de su discurso, ella no habló de grandes rascacielos ni de materiales de lujo. Miró directamente a los ojos de su padre y con la voz firme pero cargada de una emoción contenida, dijo que la arquitectura más difícil de lograr es la que se construye con un solo ladrillo al día cuando nadie más cree en ti. Ella le dedicó su carrera al hombre que le enseñó que un hogar no se mide por sus metros cuadrados, sino por la magnitud de los sacrificios que se hicieron para levantar sus paredes. Al regresar a casa esa tarde, se sentaron juntos en el porche mientras el cielo se teñía de tonos naranjas y violetas. Julián sacó de una caja de madera el viejo dibujo amarillento que Lucía había hecho cuando apenas tenían para comer. Lo miraron en silencio, comparando aquellos trazos infantiles con la realidad sólida que los rodeaba. Ya no necesitaban soñar con ventanas grandes, porque la luz de la verdad y el cumplimiento del deber inundaba cada rincón de sus vidas. Julián comprendió en ese instante que su mayor obra no era la casa de concreto, sino la mujer que tenía al lado y el ejemplo de integridad que dejaría en el mundo. La prosperidad de Julián nunca lo alejó de su esencia. A pesar de tener ahora una cuenta bancaria con miles de dólares, seguía despertándose temprano para sentir el aroma del pan recién horneado y saludar a los trabajadores que pasaban frente a su puerta. Había aprendido que el dinero es simplemente una herramienta para comprar tiempo y libertad, pero que la paz mental es un tesoro que no se puede adquirir en ninguna tienda. Su vida era una prueba viviente de que la escasez es una circunstancia temporal, mientras que la mentalidad de abundancia es una decisión eterna. Hoy, la historia de aquel vendedor ambulante que perdió su triciclo en una calle lluviosa se susurra como una leyenda de esperanza en los callejones más humildes y en las oficinas más elegantes. Es el recordatorio necesario de que el éxito no es un golpe de suerte ni un destino reservado para unos pocos elegidos, sino el resultado de una disciplina silenciosa que se practica cuando nadie te está mirando. No importa si hoy te encuentras en tu momento de mayor pérdida, si sientes que el peso del mundo es demasiado grande para tus hombros, o si tus ahorros se cuentan en centavos. Si tienes una promesa que mantener y la valentía para no rendirte ante el cansancio, ya eres el dueño de tu propio destino. Mira tus manos en este momento y reconoce en ellas la capacidad de crear algo eterno. El hogar de tus sueños, esa estabilidad que tanto anhelas y la paz que buscas para los tuyos, no están al final de un camino imposible, sino al alcance de tu próxima decisión correcta. El mundo podrá intentar quitarte tus herramientas, podrá mojarte con la lluvia de la indiferencia y podrá intentar apagar tu voz con el ruido del desprecio, pero jamás podrá derribar un espíritu que ha decidido que cada obstáculo es simplemente otro ladrillo para su construcción. Esta es la lección final que Julián nos deja. La riqueza no es tener mucho, sino ser lo suficientemente fuerte para construir lo que necesitas partiendo desde la nada. Sé valiente en tu lucha, sé impecable en tu ahorro y sobre todo, nunca dejes de creer que tu propia casa, la de tu alma y la de tu futuro, está a solo un acto de disciplina de distancia. Tu historia apenas está comenzando y el primer ladrillo dorado lo tienes hoy mismo en tu corazón.